A continuación vamos a comenzar con la capacitación, con la presentación en este caso de soluciones de migraciones de motores DC por AC, que vamos a dar en este caso con los jefes de producto, en este caso de precisión. Bueno, para comenzar algunas informaciones en este caso, por ahí si se pueden conectar en este caso a través del audio, en este caso de su máquina, en este caso, para que puedan poder escuchar de la mejor manera la presentación. Tema de preguntas, cualquier tema de preguntas, pueden hacerlas a través del chat, en este caso en la aplicación. Hay una sección de preguntas, ahí pueden dar cualquier tipo de preguntas que vamos a dar a lo largo de la presentación y pueden, en este caso, las cuales serán respondidas al final de la presentación. ¿Sí? La mayoría de preguntas pueden ser respondidas y por tiempo de repente podemos también resolverlas a través de correo, se las estarán respondiendo por AOV el tiempo sea limitado. También por ahí la información de la PPT, por ahí algunos brochures también van a ser colgados, en este caso en una sección de documentos, que, bueno, ahorita solamente está del motor, pero también van a ser colgados del PPT. La idea es que puedan ir descargándola de ese punto, en este caso, para que puedan seguir la presentación de una mejor manera. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, entonces comenzamos. El tema es migración de motores DC a RPM-AC, en este caso con variadores de frecuencia PowerFlex 750. ¿Sí? Esa es la presentación, eso es lo que vamos a tocar ahora en este punto. Bueno, se ha dividido, digamos, en tres partes. La primera parte está relacionada específicamente a lo que es el motor. Digamos, vamos a tener la primera parte, en este caso específicamente la migración de DC a RPM-AC. La segunda parte, en este caso, vamos a tocar a través de lo que es el accionamiento, lo que es el variador de frecuencia, también en este caso las consideraciones para cambiar de DC a AC, y en la parte final vamos a tocar algunos puntos de aplicaciones en la industria. ¿Sí? En todo caso, comenzamos. Para el caso de motores, en este caso específicamente para el caso de motores, ¿qué se debe tener en cuenta? Primero, en este caso, esta solución, digamos, está orientada para lo que es específicamente migración de motores de corriente continua o también llamados motores DC por motores de corriente alterna. ¿Sí? En el mercado, en la industria, existen una variedad, en este caso, de tipos de motores DC que están, en este caso, en distintos tipos de industria, básicamente en industrias donde requieran una alta confiabilidad, en este caso en el proceso, una alta confiabilidad, en este caso en la capacidad de sobrecarga del equipo. O sea, en distintas aplicaciones podemos encontrar lo que son los motores de corriente continua o motores DC. ¿Sí? Básicamente, ¿cuáles son las ventajas de un motor DC? ¿Por qué el cliente en este caso prefiere los motores DC? ¿Por qué son hasta ahora, digamos, tan utilizadas en el mercado, en la industria? ¿Sí? Básicamente para verificar, digamos, eso, digamos, es el rango de velocidad amplio, ¿sí? En este caso, los motores de corriente continua van desde un rango de velocidades de 300 RPM o menores, hasta rango de velocidades altos. Pueden ser rangos de velocidades de 4000 RPM, 4500 RPM, rangos de velocidades amplios en este caso. ¿Sí? O sea, pueden ir desde 100 RPM hasta 4000 RPM. Ese, digamos, es una característica de un motor DC. ¿Sí? Y eso, digamos, en distintos tipos de industria pueden usar, digamos, pueden aplicar, digamos, esa característica, por ejemplo, en bobinadoras, por ejemplo, en fajas transportadoras, donde requieren, en este caso, que la velocidad sea mayor o menor en este caso, pueden utilizar o utilicen, en este caso, los motores de corriente continua. ¿Sí? ¿Qué más? Torque constante desde velocidad cero hasta la velocidad nominal. ¿Sí? Esa es una característica importante, como podrán ver acá en el diagrama que está acá abajo. En este caso, a lo largo, en este caso, de todo el rango de velocidad, desde la velocidad nominal, que puede ser 1800, puede ser 2000 RPM, hasta la velocidad cero, o sea, en este caso, si el motor reduce la velocidad, si se dan cuenta, todo el torque se mantiene constante a lo largo, en este caso, de esa reducción de velocidad. ¿Sí? O sea, si la velocidad reduce, en este caso, por debajo de la velocidad nominal, el torque se mantiene constante. No es que, digamos, el torque decaiga, no es que el torque reduzca, no es que el torque sea menor, digamos, a medida, en este caso, que la velocidad se reduzca. ¿Sí? En este caso, el torque, como verán acá,
prácticamente es una línea, en este caso, que está por encima del 100% y prácticamente se mantiene constante. Por ahí, digamos, a diferencia en este caso, si el motor aumenta la velocidad por encima, en este caso, de la velocidad nominal, por ejemplo, si la velocidad nominal es 1800, la velocidad aumenta, en este caso, el torque sí se ve reducido. O sea, en ese caso sí se vería reducido básicamente porque en este punto es llamado el punto de debilitamiento de campo. Punto de debilitamiento de campo, y cuando el campo en este caso se ve debilitado, en este caso el torque también se ve afectado. Y es por eso en este caso que cuando aumenta la velocidad por encima de la velocidad nominal, el torque se ve reducido en este caso, y eso también habría que considerar. ¿Sí? Básicamente, cuál es la velocidad nominal y cuál es el rango en este caso de operación del equipo. ¿Sí? Pero para el caso de DC, prácticamente durante todo el rango el torque es constante y no hay reducción de torque. ¿Sí? También, digamos, esa es otra característica importante en los motores DC. ¿Qué más? Amplio rango de velocidad por encima de la velocidad nominal. ¿Sí? Por ejemplo, si el motor DC, no sé, velocidad nominal es 1800 o de repente 2000 RPM, ¿sí? El motor con el tema de, al momento de ser conexionado con el bobinado, en este caso de excitación, bobinado de armadura, pueden aumentar o reducir la velocidad y pueden llegar a velocidades mayores, en este caso, por ejemplo, 3000 RPM, 4000 RPM, siendo la velocidad base de repente 1800. ¿Sí? Si la velocidad base es 1800, pueden aumentar la velocidad hasta 3000, 4000 RPM. Esa es otra cualidad en este caso que tienen los motores DC. ¿Sí? Ese, por ejemplo, a diferencia de los motores en corriente alterna, a diferencia de los motores en corriente alterna, ellos a veces, la velocidad nominal es 1800 y máximo en este caso pueden llegar hasta 2000 o 2500, o sea, están limitados en este caso a veces el incremento de velocidad en el caso de los motores en alterna en estándar, ¿sí? Pero en DC tienen esa ventaja, pueden aumentar la velocidad sin ningún problema, ¿sí? ¿Qué más? Otra característica importante, digamos, es el torque de arranque elevado. Torque de arranque elevado, ¿sí? Esta curva, por ejemplo, esta curva grafica lo que es el torque en este caso en operación. O sea, el torque cuando el motor ya arrancó, digamos, cuando ya arrancó, en este caso ya ustedes pueden bajar o subir la velocidad jugando en este caso con la corriente de armadura, pueden bajar la velocidad o subir la velocidad en este rango. Pero en el arranque, en este caso el motor DC puede soportar torques, en este caso de arranque, de aproximadamente 250% o a 300%, o sea, torque de arranque bien elevados, bien elevados en este caso, que, bueno, depende también del tipo de motor, pero pueden llegar 250 o 300%, a diferencia de repente de un motor estándar que solamente puede llegar 150 o 200%, ¿sí? O sea, el motor DC tiene una alta confiabilidad en este caso respecto al torque de arranque, ¿sí? ¿Qué nos ayuda con eso? Básicamente mover cargas pesadas, cargas de alto torque, cargas de alta inercia. Por ejemplo, las máquinas bobinadoras, las máquinas de papel, en este caso son máquinas que requieren que el torque, en este caso de la máquina, en este caso del motor, sea como mínimo 200 o 250%. ¿Sí? Eso también habría que tenerlo en cuenta y bueno, saber, digamos, que el motor DC cumple con esa característica. ¿Qué más? Respuesta dinámica, básicamente porque el motor tiene una operación constante, puede arrancar y parar varias veces por hora, y eso también te permite un trabajo dinámico, en este caso, en este tipo de aplicaciones. Sí, bueno, algunos motores vienen con encoder incluido, con ventilación forzada, y por lo general, en este caso, las dimensiones, como verán acá en las imágenes, son dimensiones compactas, son pequeñas. Como verán, más o menos son casi más largas, digamos, más largas en este caso que altas, en este caso. Sí, o sea, por ahí para el tema de espacio reducido, el motor DC tiene buenas características. ¿Sí? Básicamente, respecto a estas ventajas, digamos, que hemos mencionado, es por eso, digamos, que la industria, digamos, prefiere o todavía, en este caso, siguen usando algunos motores de corriente continua en el mercado, en la industria, en este caso. ¿Sí? Esas son las ventajas. Respecto a las desventajas, o sea, así como tiene grandes ventajas el motor de corriente continua, también presentan también algunas desventajas. Y básicamente son desventajas por ahí, el cliente en este caso decide o puede optar en este caso por hacer una migración a la tecnología nueva, en este caso que es alterna. ¿Sí? Dentro de las desventajas, por ejemplo, es que dentro de estos tipos de motores, normalmente el grado de protección que se manejan es un grado de protección bajo, o sea, no son motores de tanta protección. Normalmente el grado de protección son motores abiertos con un grado de protección IP23.
IP23, ¿sí? Por ahí, en este caso, hay algunas versiones, en este caso, que se manejan con IP55 o IP54, pero son pocas o son versiones nuevas, en este caso, que ya son mejoradas. Pero antiguamente la mayoría, digamos, eran motores, en este caso, con IP23 o motores abiertos, como se le llamaba. ¿Qué problema teníamos con estos motores, con este tipo de motor? Básicamente que tenían problemas de polución, básicamente porque cuando estos motores se utilizaban en un ambiente de alta polución, no sé, en la industria papelera, en la industria de plásticos o en minería, de repente hay bastante polvo, en este caso, volando en el ambiente, o en algunos casos, de repente, en las papeleras, chorros de agua, de repente que puede estar cayendo alrededor del motor. Todo eso lo que hace es afectar un punto que en este caso es el tema del colector. El tema del colector. Si ven acá el motor, en la parte posterior del motor, los motores de corriente continua normalmente tienen un sistema de escobillas, un sistema de carbones, y que se denomina todo ese sistema colector. Básicamente ese colector es el que te permite en este caso al motor tener un control en este caso del torque, tener un control más preciso en este caso de la velocidad del motor. ¿Sí? Ese es el colector. Pero así como ese colector te da múltiples ventajas que hemos visto anteriormente, también te da varios temas de falla, varios problemas de falla. ¿Sí? Es por eso, básicamente uno, por el tema de la polución, otro, digamos, el tema de las escobillas también normalmente se desgastan, se deterioran en este caso en un tiempo determinado, de repente como esto, digamos, hay contacto, o sea, hay contacto entre escobilla y, en este caso, entre escobilla y los carbones, ¿sí? Y cuando hay contacto, de repente se ingresa el polvo puede quedarse encima de las escobillas y puede hacer que el contacto no sea tan efectivo. Y ese contacto, digamos, ese tema de polvo puede hacer que presente, en este caso, eh, cortocircuitos, chispazos, de repente que a la larga, en este caso, puede hacer que el punto, en este caso, del colector se vea dañado y, bueno, tenga que salir fuera de operación por ese tema. ¿Sí? Ese también es un punto importante, básicamente en el tema del mantenimiento. O sea, estos motores de corriente continua tenían bastante, o bueno, tienen en este caso bastantes temas de mantenimiento. O sea, básicamente mantenimiento puede ser por el tema de fallas, en este caso del equipo, ya mantenimiento ya correctivo, cuando ya el equipo ya falló, digamos, y el cliente tiene que desmontar el motor, tiene que ya tener todos los repuestos, digamos, y tiene que incurrir en este caso en gastos de mantenimiento, horas hombres, dinero en este caso que tiene que tener destinado para ese tipo de soluciones. ¿Qué más? Tienen repuestos críticos en almacén. Normalmente, como estos motores siempre van a presentar fallas en ese punto, el cliente tiene que tener escobillas, portaescobillas, todo el tema del sistema del colector, en este caso, por lo menos en almacén guardado para que puedan utilizarlo en cualquier momento, de repente puede ser usado en cualquier falla, de repente. O sea, ahí tienen dinero, en este caso, en almacenajes, en el tema de repuestos. ¿Qué más? El motor en este caso requieren compensaciones de reactivos en la red, ¿sí? Porque estos motores normalmente consumen alta energía reactiva en este caso, que por ahí, digamos, ese también es un costo en este caso en la industria, digamos, pagar por energía reactiva. Y es por eso, digamos, que en las nuevas tecnologías, digamos, lo ideal, digamos, es que esa energía reactiva sea compensada de alguna forma y, bueno, el variador de frecuencia nos permitiría, en este caso, tener una solución a ese problema, ¿sí? Pero en sí, los motores de corriente continua requieren en este caso compensación de reactivos en la red. ¿Qué más? Básicamente es una tecnología antigua, o sea, como antiguamente en este caso no estaba tan desarrollada en este caso lo que era el variador de frecuencia, normalmente recurrían a estos sistemas, estas soluciones antiguas en este caso, que en este caso y que a la actualidad en este caso ya si ustedes quieren conseguir un motor de corriente continua, hay en este caso algunos proveedores que todavía manejan motores de corriente continua, pero el precio normalmente es mucho más elevado en este caso que una solución nueva, en este caso de corriente alterna más variador. ¿Sí? Eso también habría que tener en cuenta. O sea, el costo elevado de compra inicial, actualmente, digamos, es casi el doble o el triple en este caso de un motor estándar más variador. ¿Sí? Ese es uno. Y el tiempo de entrega. Bueno, por ahora, en este caso, motores de corriente continua también no hay muchos temas de stock, o sea, prácticamente los motores tienen que ser para fabricación, pudiendo llegar a tiempos de entrega de, no sé, 15 semanas, 20 semanas, o si son motores más grandes puede llegar hasta 30 semanas, dependiendo del caso. ¿Sí? O sea, eso habría que tener en cuenta por el tema de repente de si se madura un equipo, conseguirlo va a ser un poquito más complicado. ¿Sí? O sea, básicamente esas son algunas desventajas que podemos encontrar en los motores de corriente continua.
En este caso, como precisión, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de ofrecer para que ustedes conozcan, en este caso, la tecnología que tenemos? En este caso son los motores RPMAC. RPMAC. Los motores RPMAC, digamos, son un diseño, en este caso, que se tiene, en este caso, con la marca ABB Baldor, en este caso, ¿sí? Son un tipo de motor perteneciente a esa marca, la cual representamos. Normalmente esos motores son aptos para variedad de frecuencia. Son motores ideales o diseñados en este caso para lo que es variedad de frecuencia. O sea, solamente trabajan con variedad de frecuencia. ¿Sí? Eso es para comenzar. Otra característica es que el rango de velocidad de esos motores es 1000 a 1. Es 1000 a 1 torque constante, que es similar a los motores de corriente continua. ¿Sí? Si se dan cuenta, como lo expliqué anteriormente, el rango de velocidad, cuando ustedes bajaban la velocidad con el variador, en este caso, para motores RPMC, el rango se mantiene constante. El rango se mantiene constante y no hay que pierde potencia, que pierde torque, que no va a poder mover la carga de repente. En este caso no, porque el RPMC te garantiza en este caso durante todo el rango de velocidad, desde 60 Hz hasta 0 Hz, la velocidad, el torque en este caso, torque se puede mantener constante. ¿Sí? Esa es una característica. ¿Qué más? Amplio rango de velocidades base. ¿Sí? Normalmente los motores estándar tienen velocidades base de 1800, 1200 o 3600. Esas son las velocidades estándar. Pero en cambio en DC nosotros tenemos velocidades base de 1000 RPM, 2000 RPM, 3000 RPM, o sea, velocidades que no son la estándar, no son las estándar, digamos, en el mercado. En el caso de los RPMC, nosotros también podemos diseñar esos motores, nuestros motores, a esas velocidades base que no son estándar. O sea, podemos tener un RPMC a 1000 RPM, un RPMC a 2000 RPM, y para que tranquilamente podamos reemplazar en este caso el motor DC sin ningún problema, en este caso sin estar sobredimensionando al equipo. ¿Sí? El 2 RPM lo podemos encontrar desde potencias de 5 HP, la más pequeña, hasta potencia de 1000 HP, y esto podemos manejar, digamos, de stock en fábrica. ¿Sí? Por ahí, motores de 1000 HP, manejar de stock es un poco complicado para varios proveedores, pero en el caso de ABB Baldor podemos tener de stock en fábrica. ¿Sí? ¿Qué más? Los motores vienen disponibles con encoder, con ventilación forzada, dependiendo del diseño. Como verán acá, nosotros tenemos dos diseños. Uno que es el diseño, en este caso, de carcasa laminada, que normalmente es TFC, TEFC, o sea, carcasa cerrada, o en este caso el motor ODP. El motor ODP en este caso, que puede ser, digamos, en carcasa abierta o un IP ventilación en este caso. ¿Sí? En cualquiera de las versiones podemos manejar esta alternativa. Disponible en NEMA e IEC, y bueno, y con un rango amplio en este caso de modificaciones, no sé, sensores de vibración, tenemos una infinidad en este caso de modificaciones. ¿Qué más? Para resumir en este caso las características eléctricas que tiene el motor RPMAC. ¿Sí? Para comenzar, tema eléctrico. En el tema eléctrico, estos motores vienen con aislamiento clase H. Aislamiento clase H. Significa que como máximo, en este caso, el motor puede soportar hasta 180 grados. 180 grados de temperatura. A diferencia de los motores estándar, que los motores estándar de repente solamente son aislamiento clase F. Aislamiento clase F. Y bueno, y por ahí está un poco más limitado el tema de soportar niveles de temperatura tan elevados. ¿Qué más? El tema de la capacidad de sobrevoltaje. ¿Sí? Cuando normalmente el motor trabaja con variedad de frecuencia, el variedad de frecuencia a veces exige o pide en este caso niveles de sobrecarga o sobrevoltaje, que normalmente en los motores estándar el motor puede soportar 1.4 o 1.2 niveles de sobrecarga. Pero en el caso de los RPMAC, puede llegar a niveles hasta 2000 RPM, 2000 voltios en este caso, 2000 voltios pico en este caso. ¿Sí? Eso es lo que también es algo importante en este caso, en este tipo de motores. ¿Qué más? O tiene opción con BPI en este caso. El tema del cable magnético, en este caso con cubierta de película rígida y bueno, y múltiples ventajas en este caso, tanto en la parte eléctrica. ¿Sí? Y en la parte mecánica, normalmente si se dan cuenta, estos motores también son compactos, son pequeños, digamos, no son como los motores estándar, que son redondos, que son más grandes, de repente no son de ese tipo, sino son compactos, pequeños, que son casi similares o aproximadamente en tema de dimensiones a los motores de C. ¿Sí? Así que en tema de espacio, de repente, en tema de espacio, ustedes tranquilamente pueden poner un motor de C sin necesidad de estar sobredimensionando la base o teniendo un espacio mayor para ese tipo de aplicación.
¿sí? ¿Qué más? Por parte del lado mecánico, si se dan cuenta en este caso, si se dan cuenta las patas, la base, digamos, está en la misma fundición que la tapa en este caso del motor, ¿sí? Tanto en la parte trasera como en la parte delantera, la base, en este caso la fundición de las patas, está en la misma fundición de la tapa y por ende, en este caso, el rodamiento está prácticamente en línea con las tapas, está prácticamente en línea. Y debido a esa característica que este motor, digamos, presenta bajos niveles de vibraciones. O sea, presenta en bajos niveles de vibraciones y bueno, también es resistente en este caso a las vibraciones también de la máquina, en este caso de la carga. ¿Sí? O sea, básicamente, debido a esto, digamos, como está en el mismo eje, en este caso, con el rodamiento, prácticamente la nivel de vibraciones, digamos, son menores o son mínimos. ¿Sí? ¿Qué más? Pueden soportar velocidades altas, o sea, como lo mencioné anteriormente, pueden soportar velocidades de 3000 RPM, 4000 RPM, o sea, ya el rodamiento en este caso viene preparado especialmente para soportar esos altos rangos de velocidades, que a diferencia de repente de un motor estándar, el motor estándar necesitaría en este caso que sea un diseño especial, un diseño customizado en este caso, que a diferencia del RPMC, no, porque el RPMC ya de catálogo, en este caso de stock, ya puede trabajar en esos rangos de velocidades. ¿Sí? Y como opción en este caso tiene disponible en IEC o tiene disponible con el tema de brida, puede ser brida tipo C, brida tipo D o de repente bridas especiales para alguna aplicación en particular, algún tipo de característica en particular que tenga. ¿Sí? Básicamente eso es lo principal en la parte eléctrica y mecánica del motor. ¿Qué más? ¿Cómo podemos hacer la migración? ¿Cómo podemos hacer la migración? En este caso, lo que para ustedes tienen un motor de corriente continua, normalmente nosotros les vamos a pedir ciertos datos. De preferencia, si tuvieran la foto de la placa, sería ideal. Con eso tranquilamente podemos hacer el dimensionamiento. Si por ahí de repente esa información no se cuenta en este caso, pero tienen los otros datos, podemos solicitar en este caso la aplicación, más o menos cuál es la aplicación. Dentro de la aplicación, por ejemplo, nosotros podemos pedir la velocidad. O sea, ¿cuál es la velocidad base? ¿Cuál es la velocidad nominal en este caso de operación? Que puede ser 1800, puede ser 2000 RPM. Sobre esa velocidad base, ¿cuál es la velocidad máxima y cuál es la velocidad mínima? O sea, ¿hasta cuánto va a bajar el motor? Que puede ser, no sé, 50 RPM, 100 RPM o de repente 0 RPM. ¿Y cuál es la velocidad máxima? Que puede ser, no sé, 3000 RPM, 4000 RPM, no sé, depende de la aplicación. Sí, de acuerdo a eso, en este caso ya el motor RPM se selecciona de una mejor manera, ya se selecciona en este caso los rodamientos especiales, ya de repente no se sobredimensiona tanto el equipo, sino ya se pone en este caso un frame, en este caso ya optimizado para esa aplicación. ¿Qué más? Normalmente los voltajes de DC son distintos. Los voltajes de DC normalmente van en 500 voltios DC o 440 voltios DC. Y lo que se pide también es el voltaje en alterno. O sea, si ustedes van a hacer la migración, ¿cuál es el voltaje que se va a requerir en alterno? Normalmente si es 500 voltios en DC, en alterno es 440. Y si es 440 en DC, normalmente es 380. ¿Sí? Pero lo ideal es que eso, digamos, sea especificado. ¿Qué más? El tema de sobrecarga. O sea, los motores normalmente de corriente continua pueden soportar sobrecargas elevadas. Puede ser de, no sé, 250%, 300% de sobrecarga. ¿Sí? Lo ideal, digamos, es que el cliente, el usuario en este caso, pueda tener la información, pero si no la tiene, no hay problema. Nosotros podemos estimar en este caso ese dato, podemos seleccionar de repente un motor que tenga un alto, en este caso, capacidad de sobrecarga, que pueda soportar 250 a 300% para estar, digamos, un poco cubiertos y poder garantizar en este caso la migración y garantizar que pueda mover, digamos, esa carga, esa inercia. O sea, no hay problema, pero sí, si estuvieran ese dato sería ideal. ¿Qué más? Dimensiones mecánicas. O sea, en este caso, como va a ser una migración de DC a AC, siempre va a haber migraciones, porque no siempre en este caso se puede calzar con el frame. Básicamente porque esa medida, digamos, de un DC o un RPMC no están, digamos, dentro del marco de la norma. ¿Sí? O sea, no es que en la norma, digamos, aparezca todos los motores de DC de 100 HP tengan que cumplir con este frame. ¿Sí? O sea, están bajo la norma NEMA en este caso, pero en el tema de dimensiones por ahí hay algunas dimensiones que son libres para cada fabricante, en este caso, para cada diseño. ¿Sí? Pero lo ideal es que si quieren mantener las dimensiones mecánicas, lo ideal es que se puedan tener, si tuvieran el plano, o de repente tomar algunas medidas de eje, algunas medidas adicionales para garantizar la intercambiabilidad. ¿Sí? El tema de accesorios, RTDs, encoder sí es bien importante en este caso para el tema de control de la velocidad. Por ejemplo, si ven acá en esta aplicación es una máquina bobinadora. Normalmente la máquina bobinadora, en este caso, el tema del papel, en este caso el cartón, de repente tiene que estar ambos rodillos, en este caso, girando a la misma velocidad, girando a la misma velocidad.
Es por eso que se necesita el tema de sincronización de ambas máquinas, ¿sí? Es por eso en este caso que en el encoder que va a venir en cada motor, se hace en este caso el seteo para que ambos en este caso puedan girar a la misma velocidad, o de repente si ambos van a girar, bajar o subir velocidad, ambos estén correctamente sincronizados, ¿sí? Y para eso en este caso es necesario el encoder, en este caso para poder tener esa aplicación, ¿sí? Bueno, aparte de freno, también es una alternativa. ¿Qué más? Algunos datasheets, por ejemplo, este es un datasheet en este caso de un motor RPMAC, ambas curvas, y bueno, vamos a ver un poco la placa de datos en este caso. Por ejemplo, la placa de un motor DC, normalmente la potencia, van a encontrar acá en este punto, velocidad base, por ejemplo 1750, y una velocidad máxima de 2100. Siempre van a encontrar, digamos, ese rango de velocidad. Luego, ¿qué más? Normalmente también van a encontrar dos voltajes, uno que es el voltaje de armadura, que en este caso es 500 voltios, y otro, digamos, que es el voltaje de excitación, que es 300 voltios. ¿Sí? Básicamente con eso, digamos, va a permitir hacer la selección, en este caso del equipo. En algunos casos, digamos, van a tener el tipo de bobinado, en este caso es un shunt, en este caso, que también va a ser importante en este caso para la selección. ¿Qué más? En el caso de los motores RPMC, los RPMC también tienen con características similares. Si se dan cuenta, podemos cumplir con el mismo tipo de potencia. La velocidad también puede ser digamos, en dos tipos. La velocidad nominal es 1800, similar en este caso 1750, similar, digamos, al motor DC. Y la velocidad máxima en el caso de DC era 2100, y en el caso del RPMC es aproximadamente hasta 3500. ¿Sí? O sea que estamos cubiertos en este caso para el rango de velocidad máxima y mínima en este caso del equipo. ¿Sí? Esa es una característica. Y en el tema de las curvas, en este caso, el tema de las curvas o sobrecargas, si se dan cuenta, el motor, por ejemplo, el motor es 75 HP, el motor RPMC, pero como sobrecarga o operación máxima en este caso que puede soportar el motor, si se dan cuenta acá puede llegar hasta 148 HP, o sea, casi el doble, casi puede trabajar hasta 200% en este caso de sobrecarga, ¿sí? Tanto en el tema de la potencia y lo más importante en el tema del torque, que es lo principal en este caso que tenemos que garantizar en este caso en la máquina, ¿sí? Más que potencia en este caso lo que se tiene que garantizar en la máquina es que pueda cumplir con el mismo valor de torque necesario, ¿sí? Por ejemplo, acá 220, el tema del torque a plena carga, y en tema de sobrecarga puede llegar hasta valores de 444 torque máximo, ¿sí? Por ahí eso es lo que hace diferencia con un motor de corriente alterna. En alterna, en este caso, el estándar puede llegar a factores de servicio de 1.15 nada más, pero en caso del RPMAC puede llegar factores de sobrecarga o factores de servicio de hasta casi el doble, en este caso, de potencia, ¿sí? O sea, casi 200%. Sí, bueno, y acá igual, en el tema de la curva de torque, en este caso del motor, esta curva en este caso que es lineal y después decae, esa es la curva de torque. Como se darán cuenta, en este caso, este es el torque nominal, y en la parte superior, digamos, tienen el torque máximo. El torque máximo, o sea, en picos, en este caso el motor puede soportar hasta casi el doble, en este caso del valor de torque. ¿Sí? Y eso es bien importante en este caso para este tipo de aplicaciones de carga pesada. ¿Qué más? Ya para resumir en este caso, ¿cuáles son las ventajas de usar un motor de RPMAC, como es un motor de este tipo? ¿Cuáles son las ventajas de respecto para migrarlos en este caso a una solución DC? Sí, básicamente fácil de instalación. Fácil de instalación. Básicamente, ¿por qué? Porque las dimensiones en este caso del motor RPMAC van a ser casi similares, digamos, a un DC. O sea, prácticamente no hay que estar fabricando una nueva base, no hay que estar moviendo la base, de repente si es una base de cemento no hay que estar modificando, o sea, es prácticamente las modificaciones son mínimas en este caso. No sé, distancia entre agujero de la base o de repente el acople, o sea, son modificaciones mínimas que en algunos casos, si el motor se hace custom, todavía se pueden tratar de cumplir esas medidas, ¿sí? ¿Qué más? Ya viene con encoder incluido, ya viene con encoder incluido, o en todo caso viene con provisión para el mismo. O sea, de repente si el motor se pide sin encoder, tranquilamente el cliente puede comprar su encoder de manera local y puede montarlo en el motor sin ningún problema, porque este motor viene con una provisión, un pequeño acople para que el cliente pueda montar su propio tipo de encoder. ¿Qué más? Caja de terminales oversize, o sea, prácticamente sobredimensionada para que el cliente pueda conectar al equipo, conectar los cables, en este caso sin ningún problema. ¿Sí? Y bueno, disponibilidad para distintos tipos de modificaciones sobre. ¿Qué más? Mejor desempeño. Básicamente, ¿por qué? Porque en este caso nosotros tenemos un control más efectivo del torque. O sea, podemos llegar a sobrecarga de 200%, 250%. El tema de las vibraciones también son mínimas, porque en este caso, como las patas, digamos, están directamente en la misma carcasa del rodamiento, o sea, las vibraciones se minimizan y por ende el motor tiene un mayor tiempo de vida
útil y puede trabajar mejor, digamos, en esas aplicaciones con alta vibración. ¿Sí? Y bueno, y respuesta dinámica, básicamente porque el motor te permite arrancar y parar varias veces por hora y puedes trabajar sin ningún problema en esas aplicaciones que son de carga variable y de aplicaciones variables en este caso. ¿Qué más? Fácil mantenimiento. Fácil mantenimiento respecto, por ejemplo, a los motores de corriente continua. Como lo mencionamos anteriormente, los motores DC requieren bastante tiempo, en este caso, en lo que es mantenimiento, tiempo en este caso y dinero, en este caso, destinado a ese punto, mantenimiento, tanto en las escobillas, tanto en los anillos, en este caso. Ese es un punto adicional de mantenimiento. En este caso, el motor RPC, por ejemplo, no requiere compensaciones de la red, porque es un motor estándar, o sea, es un motor, si se dan cuenta, el mantenimiento en este caso de los motores RPMC es como si fuera un motor jaula de ría convencional. O sea, solamente tiene rodamientos que rodamientos son lubricados o reemplazables. El cliente echa la cantidad de grasa durante el tiempo que indica el manual y el motor te va a funcionar trabajar de la mejor manera. ¿Qué más? El tema del bobinado es un bobinado clase H, pero tranquilamente el motor se puede rebobinar sin ningún problema, si por ahí A o B falla en este caso, pero claro que la bobina ya de preferencia tiene que ser bobinas especiales, del tipo H, para poder mantener las mismas características en este caso. Sí, y bueno, el resto es estándar, un ventilador de plástico, un encoder, la carcasa, o sea, no hay demás cosas especiales que hagan el motor este motor tan especial. Sí, o sea, es un motor Howler día estándar, sino que el diseño, digamos, el diseño es compacto, es más largo en este caso que alto y por ahí lo es ideal para las migraciones de CAC. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, y por último el tema de la vida útil. Normalmente, como lo mencioné, digamos, estos motores son clase H. Son clase H significa que pueden soportar mayor nivel de temperatura y por ende, en este caso, el tema de los motores pueden trabajar más frío de repente o están más protegidos, en este caso el bobinado, para lo que son sobrecargas, para lo que son, no sé, uso con variador de frecuencia propiamente dicho, o arrancar el motor varias veces por hora. Básicamente el elemento clase H te permite tener ese tema de sobre temperatura que pueda soportar el motor. ¿Sí? Bueno, sistema de lubricación positiva, bueno, es un sistema propiamente de Baldor en este caso, que te permite en este caso el rodamiento del motor sea lubricado por ambas caras, y bueno, te permite que nuestros rodamientos tengan un mayor tiempo de vida útil y bueno, trabajen más frío de lo estándar. ¿Sí? Eso también, lo ideal, digamos, acá es para aumentar el tiempo de vida útil. ¿Qué más? Capacidades de picos de tensión, hasta 2000 voltios en este caso, que es lo ideal o lo recomendado para lo que es aplicaciones con variador de frecuencia, en este caso para estos picos de tensión. ¿Sí? Velocidades más altas y, bueno, un tamaño bueno, más generoso, más grande en este caso de los rodamientos. Normalmente estos rodamientos son oversize, en este caso, oversize, o sea, más grande de lo estándar, que te permite tener un mayor tiempo de vida útil, en este caso en los rodajes, en los rodamientos. ¿Sí? Ese, digamos, es básicamente las ventajas de usar un motor RPMC. Y en este caso, para culminar en este caso por parte del motor, en este caso, ¿qué otras alternativas existen? ¿Qué otras soluciones existen? Normalmente, a veces los clientes, los usuarios, pueden hacer también migrar estos motores de DC, en este caso por alternativas de motores estándar, por alternativas de motores, como lo mencionamos acá, de propósito general, ¿sí? Básicamente, ¿qué diferencias tanto eléctricas como mecánicas en este caso tenemos respecto a esta solución estándar? ¿Sí? Básicamente, tranquilamente el cliente podría poner un motor estándar, o sea, también podría funcionar, pero el problema son las limitaciones en este caso que vamos a mencionar. Por ejemplo, un motor estándar, como máxima sobrecarga que puede tener el equipo, es de 15%, o sea, un factor de servicio en este caso de 15%. ¿Sí? O sea, significa que si el motor es de 100 HP, máximo podría llegar hasta 115 en este caso, HPs. Pero como lo mencionamos anteriormente, un motor DC trabaja a mayor cantidad de sobrecarga. Por ejemplo, si el motor es de 100 HP, como máximo en algunos picos puede llegar hasta 150 HP, hasta 200 HP te puede requerir la carga y el motor tiene que estar preparado para ese tipo de aplicación. ¿Sí? Así que un motor jaula de ardilla convencional no trabajaría en este caso de la mejor manera o en algunos casos tendrían que estar sobredimensionando todo el equipo. ¿Sí? O sea, de repente, en el caso de los RPMAC, por ejemplo, nosotros dimensionamos con la misma potencia. Entonces, el motor DC es de 100 HP, nosotros el RPMAC también ponemos los mismos 100 HP o máximo aumentamos la potencia a la inmediata superior o hasta 125, dependiendo del tipo de motor.
Sí, pero en el caso de un motor jaula de ría convencional, de propósito general, pueden ser dimensionar un 50%, hasta un 200%, hasta el doble de potencia podrían colocar en este caso en el motor, porque básicamente necesitan cubrir, digamos, este tema de la sobrecarga, que es bien importante. ¿Sí? Y sobredimensionando en este caso la solución estándar, o sea, no solamente sobredimensionan el motor, o sea, no solamente duplican la potencia del motor o hasta triplican la potencia del motor, sino que también sobredimensionan el arrancador. O sea, el variador o otro tipo de arrancador también tiene que estar sobredimensionado 2 veces o 3 veces, en este caso en el tema de la potencia. Sobredimensionando eso, también sobredimensionan las protecciones, o sea, sobredimensionan los cables, las protecciones, los relés, o sea, prácticamente todo el equipamiento se sobredimensiona y por ende en este caso no se hace tan eficiente y en el tema del consumo también de energía también va a ser mayor en este caso, porque el motor sobredimensionado lo que te va a consumir en el arranque va a ser en la corriente de arranque de un motor sobredimensionado, así que eso también habría que tener en cuenta. Y bueno, el tema de costo también inicial, el costo de inversión inicial también va a ser mayor porque realmente está sobredimensionando toda la solución. ¿Sí? ¿Qué más? Desventajas, por ejemplo, en el motor estándar. El motor estándar puede arrancar máximo 3 veces por hora, 3 veces por hora, de repente en motores pequeños, de repente hasta 5 veces por hora o un poco más. Pero en algunas aplicaciones DC, en DC necesitas que el motor arranque varias veces por hora, no sé, 10 veces por hora, 15 veces por hora, hasta más de repente, que la aplicación es así variable y necesita que, en este caso, que el motor cumpla también con esa característica. ¿Sí? Capacidad de sobrevoltaje, por ejemplo, el motor de propósito general puede llegar a 1.4 o 1.6 pico kilovoltios, el pico de tensión. En cambio, el DC y el RPMC pueden llegar hasta 2 kilovoltios, en este caso, están más cubiertas para el tema de la capacidad eléctrica. ¿Sí? Y para lo que es la parte mecánica, por ejemplo, el rango de velocidad. ¿Sí? Normalmente un motor estándar, digamos, puede llegar en velocidad nominal, pueden ser 1800, 1200 o 3600, pero máximo en este caso también está limitado. O sea, máximo pueden llegar hasta 2000, 2500 RPM. Ya si quieren llegar a más velocidad, tienen que ser motores customizados, motores más especiales en este caso. ¿Sí? Pero el motor RPMC, como lo hemos visto en la placa anterior, pueden llegar hasta 3500 o hasta 4000 RPM de velocidad máximas, siendo en este caso motores estándar, motores de catálogo. ¿Sí? ¿Qué más? Un frame mayor. O sea, ¿qué significa? O sea, como en el motor estándar, vamos a aumentar la potencia casi el doble, casi el triple, o sea, el tamaño también crece. Si se dan cuenta, pues acá el motor es casi el doble de tamaño. Y en algunos casos, de repente, la base metálica, de repente no está preparada de repente para soportar todo ese peso. O de repente hay que modificar toda la base, de repente es una base de cemento, tienen que hacer tema de obras civiles. ¿Qué más? De repente el tema del acople no está bien, es más alto y de repente tienen que cambiar todo el acople, o sea, es mucha, en este caso, modificaciones mecánicas para el que es el tema de la migración a un motor estándar. Sí, en cambio un RPMC, como se dan cuenta, es compacto, es pequeño y pueden en este caso sacar hasta mayor potencia, digamos, en un tamaño más pequeño. ¿Sí? Eso, digamos, sería básicamente las desventajas por ahí de repente que en otras soluciones que existen, que se pueden también ofertar, pero bueno, la idea es evaluar en este caso cuáles son las alternativas entre una y otra. Sí, bueno, hasta ahí, digamos, hemos visto lo que es parte del motor en sí, lo que es parte del motor. Bueno, ahorita en la siguiente vamos a hablar ya de lo que es el tema del variador, ¿sí? En todo caso, dejo con mi compañero Luigi Mesa en este caso para que continúe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco sobre el variador PowerFlex 755, que, digamos, sería el complemento para tener esta migración de un motor DC a RPMC con éxito, ¿no? Lo primero que debemos hacer es entender cuál es la problemática, o mejor dicho, cuál es el requisito que debemos cumplir, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto acá? Acá, como puse en la presentación, la necesidad de por sí del todo el sistema va a venir dado por la carga, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? El torque que va a necesitar el motor. Entonces, como indicó Edgar, para cumplir con ese nivel de torque, ya vamos en la selección del motor RPMC y él va a ser el encargado, de acuerdo a una potencia, de acuerdo a la velocidad, a cumplir con ese torque. Entonces, nuestra función, una vez ya indicada la potencia que necesita el motor, es ver cuánta corriente necesita justo para cumplir con ese torque. Y ahí es donde viene ya la selección del variador, ¿no? Saber elegirlo bien de acuerdo a la corriente que necesita.
¿Por qué? Porque el torque disponible va a ser, o sea, mejor dicho, el sistema va a solicitar un torque, el motor debe tener la capacidad de dar ese torque disponible. ¿Y cómo es que puede dar ese torque disponible? Si se le da una buena alimentación, ¿no? Si la corriente que le va a llegar al motor es la adecuada. Entonces, justo en esos lazos que indicaba Edgar, estos pequeños tiempos en los cuales hay una sobrecarga mayor, es donde vamos a poder ver si cumplimos o no cumplimos con la corriente. Siguiente, Edgar. Ok, ahora, ¿cómo seleccionar un variador de velocidad? Acá vienen ciertas consultas, ciertas dudas que podemos tener, ¿no? Lo principal es saber la potencia del motor, la corriente sobre todo del motor, porque acuérdense que, y el perfil de carga por ahí debe haberle sonado, ¿por qué? Porque acuérdense que dependiendo de la carga que tenga, del torque que necesita, va a necesitar una cierta corriente, ¿no? Entonces, y bueno, ya para un tema de configuración, el tema de la velocidad nominal, la velocidad máxima, la velocidad mínima, eh, y sobre todo también ver la altura de operación, ¿no? Si es un tema de industria o es un tema de minería. Y lo otro, si es que requiere o no requiere el encoder, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco más de eso porque al final va a ser resultado del modo de control del variador que tenga para poder utilizar o no encoder, o si es una aplicación de precisión, ahí obviamente se va a requerir un encoder, ¿no? Por un tema de posicionamiento. Entonces, a ver, hagamos un poco de zoom donde dice torque variable y torque constante. Agregaríame con eso. Acuérdense que todos los variadores de velocidad básicamente se dividen, mejor dicho, se van a seleccionar de acuerdo al nivel o a la necesidad del torque. Recuerdan que hay una parte donde se indica en los variadores si es heavy duty o es normal duty. Bueno, esto está muy relacionado a si voy a elegir un variador para aplicación de torque variable y torque constante. En este caso, algunas marcas, por ejemplo, tienen un variador especial para aplicaciones de torque variable y un variador especial para aplicaciones de torque constante. En nuestro caso, PowerFlex, de la marca Allen Bradley Rockwell Automation, lo que hace es unir todo en un solo equipo. Te da la capacidad de que el IGBT pueda llegar a soportar, pero hay un cambio en el equipo, ¿verdad? Lo que me indica es que si yo voy a ir a una aplicación de norma de torque variable, debería utilizar un variador en normal duty. ¿Por qué esto acá? ¿Por qué normal duty? Por la capacidad de sobrecarga que puede soportar. Esa es la diferencia entre normal duty y heavy duty. Y una aplicación severa o heavy duty es una aplicación en la cual la sobrecarga que va a poder soportar es de 150% durante un minuto y 180% de sobrecarga durante 3 segundos, que es lo que más o menos debería durar el arranque. Entonces, como vemos, en este caso los RPMAC, obviamente, para las aplicaciones que vamos a estar usando, son aplicaciones de alta inercia, ¿verdad? Porque estamos tratando de imitar el torque que daba un motor DC. Por ende, lo que debemos seleccionar acá siempre es un variador en heavy duty y que sea capaz de dar torque constante, ¿ok? En nuestro caso, como les dije, solamente asegúrense que sea heavy duty y vamos a estar bien, porque la capacidad de sobrecarga que tiene el variador podría soportar. Digo podría porque ahora vamos a evaluar también otro punto, ¿ok? Ahora, hagamos un pequeño zoom a la parte del derrateo, ¿no? Para trabajar el tema de la altura. De acuerdo al modelo y al fabricante del variador, van a haber unas curvas de derrateo, ¿ok? ¿Qué es el derrateo? Básicamente, si es que yo trabajo a una altura mayor de 1000 metros o 2000 metros, en algunos casos, dependiendo del diseño, es probable que el equipo sufra un degradamiento en la capacidad de temperatura que puede disipar. ¿Esto cómo se refleja? ¿Cómo yo puedo relacionar un parámetro eléctrico a esto de acá? La corriente. Acuérdense que en un variador lo importante es la corriente que pasa a través de los IGBTs y eso hace que se caliente, ¿verdad? De acuerdo también a la velocidad de conmutación, que sea 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, etc., va a hacer que se calienten más los IGBTs y por tanto es necesario que el ventilador de potencia esté a su máxima potencia, que quizá meter aire acondicionado al variador, y es probable que no se disipe bien el calor en altura. Por eso es que hay un degradamiento por el tema de altura.
Pero sin embargo, nuestros variadores, los PowerFlex 750, están diseñados para trabajar en altura hasta una potencia de 150 HP. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que el diseño mecánico que tienen, el ventilador de potencia que les agrega y los IGBTs, la temperatura que pueden llegar a aguantar, están hechos para soportar justo estas alturas, ¿no? Estos cambios de temperatura que puede tener al no disipar bien el calor a ese nivel de altura. Entonces, hasta 150 HP, como podemos ver en la curva, acá más o menos como para interpretar, todas estas curvas están en nuestro catálogo técnico del variador de velocidad PowerFlex 750. Si vemos, todos nuestros variadores trabajan en una frecuencia de conmutación de 2 kHz, o sea, la línea roja que pueden ver en la imagen. Y la línea roja que ven en la imagen, si se dan cuenta, hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar, indican que puede trabajar al 100% de la carga. Ojo, esto es por cada modelo. El que he tomado es justo el modelo, digamos, que Edgar seleccionó, uno de 75 HP, como para que vean más o menos cómo es. Pero esta curva me va a servir hasta 150 HP. Y ahí en adelante, como todo este variador, ya por el tamaño que tiene, va a comenzar a degradarse, ¿ok? Y bueno, no es tanto tampoco, pero igual hay un decaimiento que se tiene que ver en la curva. Entonces, para aplicaciones en altura, por lo menos hasta 150 HP, 100 HP, 125 HP, vamos a estar cubiertos sin ningún problema, ¿no? De 150 para abajo. Entonces, no hay la necesidad de aplicar un derrapeo. Ahora, ¿cuál es el otro punto importante para hacer la selección? Ver el tema de la corriente, ¿verdad? Como indicó Edgar. Ver cuál es la capacidad de sobrecarga que debería tener para cumplir con el torque necesario que pueda dar. Como pueden ver en la imagen, estamos viendo, este es el mismo datasheet que presentó Edgar hace un rato. Ya he tomado solamente esta parte del datasheet para que puedan ver. Si se dan cuenta, a plena carga, este motor de 75 HP va a ser capaz de entregar 95.3 amperios. ¿Ok? Por ahí es lo normal, estamos dentro del rango, ¿no? Menor a 100 amperios. Pero a la hora de la sobrecarga, ya nos vamos a 100, o sea, mejor dicho, en este sobrecarga, para poder tener un torque del doble, si se dan cuenta, está en 222, ahora vamos a tener 444, la sobrecarga también aumenta. La sobrecarga llega a 177 amperios. Entonces, esto va a depender mucho de la aplicación. Si conocemos la aplicación y sabemos de que a ese torque realmente no llega, ¿no? Es un torque menor, entonces podemos cubrir con un variador heavy duty que soporte el 180% de sobrecarga sin ningún problema. Pero en este caso podemos ver que estamos llegando casi al 200%, ¿no? Estamos en 190% aproximadamente para poder cumplir esta sobrecarga. Entonces, para evitar esto de ahí, el variador que seleccionemos ya no debería ser de 75 HP. ¿Por qué? Porque no soportaría la sobrecarga del torque máximo, suponiendo que la aplicación necesite ese torque máximo. Entonces nos vamos a una talla más grande, que es el de 100 HP. Y el de 100 HP en sobrecarga puede llegar a cumplir 180 amperios, con el cual cubrimos en su carga regular, ¿no? Que estamos hablando de unos 95.3 amperios, y en caso de sobrecarga, que esa sobrecarga estamos hablando de 1 minuto de sobrecarga, podemos llegar a cumplir tranquilamente, suplir con corriente al motor, ¿no? Para que no pierda el tema del torque y pueda trabajar de manera normal. Entonces, esa es la consideración que debemos tomar. No solamente irnos a seleccionar un variador de 75 HP, que si bien es cierto, en carga nominal o a plena carga podría bastarme, sino en la exigencia de la sobrecarga para poder cumplir el torque. Si yo tengo conocimiento de la aplicación, como les dije, y sé que no llego al torque total, a los 444, si no está, digamos, un poco menos, ahí tendría que ver mi variador de velocidad seleccionado en Heavy Duty, qué tanta sobrecarga puede llegar a soportar. ¿Ok? Y si veo que no cumple, me voy una talla más arriba para poder cumplir, ¿no? El tema es cumplir con todo. ¿Ok? Entonces, hay que tener bien claro este concepto en la selección. No es solo seleccionar por potencia o por corriente, es también saber el perfil de carga y la necesidad de sobrecarga que va a tener para cumplir con el torque máximo. A ver, pasamos a la siguiente presentación, por favor.
Ahora, acá les voy a venir a presentar el PowerFlex 755. Bueno, básicamente el 755 me va a permitir controlar velocidad, torque y posicionamiento. ¿Ok? Si estamos dentro de una arquitectura Rockwell, ¿qué quiere decir esto de acá? Si tengo quizá un PLC Rockwell aguas arriba, me va a permitir formar parte de la Premium Integration. ¿Qué quiere decir esto de acá? Una compatibilidad muy rápida con el PLC, simplemente yo agrego un add-on y automáticamente ya tengo todos los parámetros, no tengo que estar perdiendo horas hombre en el tema de la integración, es muy rápido, aparte que viene con el Ethernet embebido. Y un Device Logix. ¿Qué es un Device Logix? Que algunos no conocen. Es básicamente como si tuviese el variador, un PLC integrado, que me va a permitir hacer pequeñas lógicas para el funcionamiento, para hacer un control con respecto a las entradas y salidas, por ahí un temporizador, contadores, etcétera, ¿no? Para distintos tipos de aplicaciones es posible hacer eso acá. Y bueno, estos variadores los tenemos hasta 2000 HP para 480 voltios. ¿Ok? Vienen dos versiones, básicamente. Hasta 350 HP en 480 voltios es un montaje a pared. ¿Qué quiere decir? Se monta en la placa base del tablero que yo arme. Y de 400 a 2000 HP en 480 ya es un high power. ¿Qué quiere decir que es un high power? Si se dan cuenta, toda la columna, sin la parte del gabinete de atrás, solamente lo del frente, es el variador. Es un variador completamente modular, que quiere decir que tiene la parte del rectificador, el módulo de control, el módulo de potencia, y aparte un ventilador para la parte de potencia, un ventilador para la parte del inversor y un ventilador para la parte de control. Estamos hablando de un equipo muy potente, muy robusto, que además ya cuenta con fusibles integrados. Entonces, esta es la solución que tenemos de 400 HP en adelante. ¿Ok? Y obviamente todos los PowerFlex tienen unos parámetros predictivos que me van a ayudar. Ahora vamos a ver cómo es que este variador puede ayudarme a la migración de un motor DC a AC. A ver, la siguiente, por favor. Vamos a evaluar sus modos de control, ¿ya? Básicamente, el variador PowerFlex 755 tiene tres modos de control. Uno que es Volts-Hertz, ¿no? Que es una aplicación, digamos, es un control para aplicaciones como ventilador y bombeo, más que nada un control escalar, ¿ok? Preocupado en un control de velocidad, más no de tener un torque alto ni optimizar el consumo de la corriente. De ahí viene nuestro otro modo de control, que es el Sensorless Vector Control. Este ya proporciona una mejor regulación con respecto a la velocidad y además la capacidad de producir un torque alto en el arranque. Es un control vectorial en lazo abierto que me permite, digamos, es como mejorar el control escalar. Usa el core del control escalar, pero le agrega ya este, algoritmos para poder optimizar el consumo de la corriente y producir un torque máximo. Y luego ya viene nuestro modo de control patentado, que es el Flux Vector, con la tecnología Force. ¿Qué quiere decir esta tecnología Force? Es básicamente, viene de Field Oriented Control, ¿ya? Lo que va a hacer ya es tener una regulación de velocidad, ¿no? Producir un torque alto, y el modo de control va a ser similar a un modo de control de un motor DC. Acuérdense que todo motor AC lo que va a tratar de imitar a la hora que utiliza un variador de velocidad es tratar de simular el control de un motor DC. Entonces, hay unas transformadas que se aplican para pasar de trifásico a bifásico, así se le conoce el sistema bifásico, y a partir de ahí utiliza estas dos corrientes. Uno que va a ser para optimizar el torque y poder reducir el consumo general. ¿Ok? Entonces, esa es el modo de control que debemos utilizar con este variador. A ver, siguiente, por favor. Vamos a ver qué es lo que tiene ahora este modo de control, ¿no? Que, digamos, nos puede ayudar a, a utilizar en una aplicación de un variador, digo, de un motor DC a RPMC. Primero, que como parte de la tecnología Force, este incluye dos parámetros, en un adaptador y compensador de inercia y un observador y un estimador de carga. ¿Para qué sirve, digamos, cada uno? Bueno, el primero lo que va a hacer es optimizar el torque tanto en la aceleración y la desaceleración. Lo que hace es, ante cambios o reacciones mecánicas,
yo podría minimizar el tema del ancho de banda en el control de la velocidad. Lo que se hace es aumentar este ancho de banda, ¿no? Hace que el sistema sea estable a la hora de adaptar y compensar la inercia, ya sin necesidad de hacer cambios en las ganancias. Y el observador estimador de carga lo que hace es básicamente este, adaptarse a los cambios de carga iniciales que yo puedo tener en un sistema. Por ejemplo, acá he puesto una imagen de una bobinadora, ¿no? Entonces sabemos que una bobinadora, cuando tiene el rollo completo, ¿no? Lo que va a hacer es, va a tener una cierta inercia. Y cuando comienza a consumir el rollo, la inercia va a cambiar, obviamente va a bajar, ¿no? El observador de carga lo que va a hacer es compensar esa inercia sin necesidad de estar cambiando las ganancias. Para eso es lo que me sirve el observador de carga. El observador y el estimador de carga, ¿ok? Entonces, esas dos capacidades que tiene este algoritmo de control, son los que me va a permitir, ante estos cambios de inercia, optimizar mejor la corriente y poder tener un mejor control del torque. ¿Ya? Que es justo lo que buscamos en una migración de motor de motor DC a RPMC. Ahora, podemos ver también ahí en la parte de abajo que hay una pequeña comparativa entre las respuestas dinámicas y el rango de velocidad, ¿no? Entre la parte muy a la izquierda, que es justo la tecnología Force, ¿no? De nuestro modo de control FBC, que se puede usar con o sin encoder, y además la comparativa muy a la izquierda, muy a la derecha, disculpen, que es la de un modo de control convencional en DC, ¿no? Entonces, como podemos apreciar con respecto a la velocidad, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, logramos tener justo un control muy parecido entre un drive DC y un drive AC con la tecnología Force, ¿no? Utilizando el tema del encoder, entonces no voy a tener inconvenientes. A ver, la siguiente, por favor. Habíamos hablado también que el PowerFlex tiene unos parámetros de mantenimiento predictivo. ¿A qué hacen referencia estos parámetros? Bueno, estos parámetros lo que va a hacer es monitorear básicamente estos dos componentes, ¿no? Componentes propios del variador, que van a ser el tiempo de vida del ventilador de potencia, el tiempo de vida del ventilador de control, que por defecto tiene todos los variadores, y también el tiempo de vida de las salidas tipo relé. Ya, estas salidas que van a hacer accionamientos combinados, ¿no? Y con respecto a los componentes o a lo que va a llegar a controlar, cubre el tiempo de vida de los rodamientos del motor, igual me lanza alarmas para saber cuándo me toca la siguiente lubricación del motor, y si es que la máquina también tiene cojinetes y necesita lubricación, también puedo colocar para que me pueda, digamos, indicar cuándo se va a cumplir o me lanza una alarma de acuerdo a un porcentaje de tiempo de vida que yo le coloque. Entonces, ojo que esto no es solamente colocar cantidad de horas, ¿no? Y me va a indicar, bueno, si el ventilador de potencia está hecho para, no sé, 1000 horas, y ya voy consumidas 20 horas, me queda la diferencia. No, no es tanto así. Lo que ha hecho Rockwell es tener una base de datos, ya de acuerdo a los modelos anteriores, como el PowerFlex 700, el 700S, y además, dentro del algoritmo de cálculo que tiene calcular los tiempos de vida de estos elementos, ha metido factores como la temperatura ambiente, el tema de la calidad del aire, el tema del uso, el tema de la carga, sobre todo. Entonces, es probable que, digamos, si yo verifico estos parámetros, si es que por A o B tengo más capacidad de sobrecarga, o si y eso hace que los IGBT se calienten más y que el ventilador de potencia esté a la máxima velocidad, y se esté monitoreando que quizás los IGBT se están trabajando a una mayor temperatura, me da un cálculo de que el ventilador de potencia no esté trabajando adecuadamente, ¿no? Entonces, es parte del algoritmo, no es solamente un conteo de horas, no es solamente poner un contador de horas y va decrementando. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso. Y lo otro, bueno, que me va a enviar una alarma para cada uno de estos parámetros en el nivel de porcentaje que yo considere. Imaginemos que yo quiero que me alerte cuando está un 70%. No hay problema, hay un parámetro en el cual yo le puedo indicar eso y él me va a saltar la alarma justo al 70%. Al siguiente, por favor.
¿Y dónde puedo visualizar esos parámetros de mantenimiento predictivo? Bueno, primero en el mismo HMI o HIM del variador. El variador tiene una pantalla, ¿no?, que viene con el variador en la cual uno puede ser capaz de ver el parámetro, ingresa el número de parámetro que quiere ver, y le va a salir justo el tiempo de vida de horas, digo, el tiempo de vida restante que le queda del equipo mencionado, ¿no? O el tiempo para el siguiente mantenimiento, para la lubricación, ¿no? Y justo, y además, obviamente, si este variador está en una integración dentro de una red Rockwell, dentro por Ethernet, lo que va a hacer es, a través del estudio 5000, va a ser llevado, que es nuestro software, y va a poder ver monitoreado ahí en su sistema SCADA para poder hacer seguimiento, tendencias, qué sé yo. Y además, a través del CCW. ¿Qué es el CCW? Es el programa con que se configuran los variadores. Es de uso gratuito, es licencia libre. Pueden ir a descargarlo en nuestra web, no hay inconvenientes. Y ahí también, justo esta pantalla que vemos a la derecha es del CCW. Yo puedo ver así los parámetros. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, como para dar un ejemplo, yo tengo que, para que él haga el cálculo del mantenimiento predictivo, le tengo que indicar a qué temperatura ambiente va a estar trabajando. Si hay un tema de derreteo o no, dependiendo de la altura que va a trabajar. Y además, todo lo que está en blanco, digamos, es lo que yo puedo llenar, y lo que está en plomo es lo que él me va a hacer, digo, va a calcular, ¿ok? El sistema va a calcular. Y donde dice Event Level es donde yo le indico qué porcentaje necesito para que me pueda lanzar una alarma, indicándome, ¿no?, que ya hemos llegado a ese nivel de horas. Lo mismo, bueno, este es el ejemplo básicamente para el ventilador de potencia, lo mismo es para el infan, que es el ventilador de control, ¿no? A la derecha podemos ver lo mismo que le había indicado en la presentación, en la slide anterior, en cuáles son los parámetros que yo puedo tener para hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? El tema del ventilador de potencia, el internal fans, que es el ventilador de control, el cabinet fans, que si es que yo tengo esto dentro de un gabinete, yo ese gabinete puedo cablear, digo, yo el ventilador del gabinete puedo cablearlo también, y él me va a hacer un cálculo ahí sí, dependiendo de la cantidad de horas, ¿no? Y si es que yo compro el variador de fábrica con el gabinete, ya tengo más sensores para poder monitorearlos. Y además también el tema de la salida tipo relé, ¿no? Dependiendo de la carga, y el tipo de carga, si lo pongo una bobina o quizás un LED, va a indicar la cantidad de veces que puede llegar a conmutar, ¿no? Así como lo que habíamos visto, ¿no? El tema de los rodamientos y las lubricaciones de los equipos, tanto del motor y de la máquina, ¿ok? Esto es con respecto a los variadores por reflex. Ya, espero que haya quedado bien claro cómo es el tema de la selección y qué es lo que qué es lo que tenemos nosotros para poder ofrecer. Ahora me parece que va a haber el tema de las aplicaciones. ¿Dónde podemos utilizar, dónde podemos hacer este tipo de migraciones de RPM a C? Sí. Sí, acá como verán, por ejemplo, estoy mencionando en este caso cuáles son las aplicaciones típicas. Para comenzar, en este caso, ¿cuáles son las industrias? Sí, como verán, las industrias son variadas en este caso, prácticamente en todas las industrias en este caso, por lo menos tienen un motor DC. Por ejemplo, para comenzar, la industria automotriz, bueno, que ahí se está desarrollando todavía, se puede encontrar el banco de pruebas, el transportadores en este caso. Por ejemplo, donde más usamos en este caso los RPMs son en la industria, por ejemplo, de llantas, cauchos en este caso. Normalmente esos motores, esas industrias en este caso tienen bastantes motores de corriente continua que normalmente van en las cargas pesadas, como son bobinadoras, mezcladoras, extrusión, vulcanizadoras. O sea, prácticamente en estas aplicaciones, digamos que son variadas en este caso y que van potencias también variadas de 50 HP, 75 HP, hasta potencias de 300, 400 HP, o sea, es bien variada. Ahí, digamos, podemos nosotros ofrecer en este caso o dar esa solución en este caso de un motor RPMC más un variador, el PowerFlex 755. ¿Sí? Esa es una opción. ¿Qué otras industrias? Por ejemplo, metales. Metales también manejan para el tema de las bobinadoras, en este caso de las barras, laminadoras, estampadoras. También, digamos, se manejan en amplio rango, en este caso, lo que es motores de corriente continua. Y en este caso, ahí podemos, en este caso, sugerir o recomendar, en este caso, también esta migración. En lo que es minería, por ejemplo, wincherizaje, grúas, básicamente aplicación donde el control en este caso de la carga sea óptimo en este caso, puedan cargar
cargas pesadas en este caso y tengan que arrancar y parar varias veces en una hora, como en lo que es winch y grúa básicamente. Y bueno, en el tema del plástico y pulpa y papel, por ejemplo, ahí tenemos lo que es las extrusoras, que es una aplicación clásica, que es bastante usada en este caso en lo que es la industria del plástico en este caso, y lo que es pulpa y papel también bobinadoras, transportadoras, máquinas sincronizadoras, máquinas papeleras, o sea, máquinas en este caso que tienen un alto torque y un amplio rango de velocidad. Sí, básicamente nosotros tenemos equipos instalados, en este caso tanto motor RPMC, tanto variador Power Phase, en este caso en cada una de estas industrias, o sea, tenemos por ahí algunos casos de éxito, casos de suministro, en este caso que por ahí nos pueden servir, en este caso de apoyo para hacer nuevas migraciones en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, para comenzar, en este caso, con algunas aplicaciones que se manejan, una de las más importantes de repente son el tema de las bobinadoras. Normalmente esto lo podemos encontrar en las máquinas, en las industrias papeleras, de pulpa y papel, o de repente en algunas imprentas de repente, o lo que es fabricantes de cartones de repente, todo lo que es papeleras. Normalmente vienen, digamos, este sistema de bobinadoras. ¿Sí? Bobina en este caso, que en este caso el material, el papel, digamos, está girando entre bobina y bobina, están corriendo a lo largo, en este caso, de una línea. ¿Sí? Y normalmente, si se dan cuenta, el motor, digamos, está girando, en este caso, esos rodillos. Normalmente esos motores tienen que estar sincronizados, en este caso con ayuda del encoder en este caso, y bueno, con la ayuda del variedad de frecuencia, y bueno, tienen que soportar cargas pesadas. Normalmente, por ejemplo, cargas típicas de 180% de sobrecarga, aproximadamente en 60 segundos, y bueno, el tema por ejemplo, si estos rollos en este caso se acaban, o sea, disminuye en este caso la dimensión de este rollo, del volumen, en este caso el motor también tiene que estar preparado para una sobrevelocidad en este caso mayor a la nominal también, ¿sí? Es por eso que también se habla de un amplio rango de velocidad, o sea, de velocidad bajas, en este caso 500 RPM, 400 RPM, hasta velocidades altas, digamos, que requiere la máquina, ¿sí? Es por eso que el motor tiene que estar preparado para esa aplicación. ¿Qué más? A verlo. Otra aplicación clásica, extrusoras. Básicamente, extrusoras se requieren en este caso picos de torque elevados, tanto en arranques y paradas, en este caso constantes. ¿Sí? Normalmente esas extrusoras, digamos, van en sitios por ahí reducidos de repente, como son máquinas compactas en este caso, normalmente el motor, digamos, no tiene mucha altura, no tiene mucho espacio, de repente en la parte posterior tampoco no tiene espacio, es por eso, por ejemplo, si acá ustedes consideran de repente un motor estándar, un motor jaula de estándar, de repente ese motor, como va a ser el doble de tamaño, un poco más, podría chocar y podría no entrar, digamos, en esta posición. ¿Sí? Es por eso que en esos casos se recomienda, por ejemplo, acá se hizo una migración por un motor RPMAC y prácticamente el tamaño en este caso no fue un problema y la base también fue correctamente seleccionada. O sea, prácticamente ni siquiera hubo modificación de base, solamente la base metálica hicieron un par de agujeros nada más para los nuevos agujeros del nuevo motor y ya tranquilamente con eso pudieron trabajar el motor sin problemas, ¿sí? Porque el diámetro del eje, toda la altura, todo se pudo mantener. ¿Dónde podemos encontrar esta aplicación? Por ejemplo, en plásticos, todo lo que es la industria de plásticos, fabricante de plásticos, caucho en este caso, fabricante de llanta, fabricante de, no sé, de caucho para lo que es los molinos, en este caso, molinos de bolas, ahí también se puede encontrar. Y, por ejemplo, lo que es vidrio, fabricante de botellas, vidrio, hay distintos tipos de industria para esa aplicación. Sí, por ejemplo, esta es una extrusora para una industria, en este caso, de plásticos. Es una 75HP en este caso. ¿Qué más? Otras aplicaciones también se pueden encontrar en industrias como metales, cables, fabricante de cables, cementos, impresión o gráficas en este caso, que es similar al pulpo y papel, o de repente procesadora de alimentos, de repente para el tema de las fajas también se pueden encontrar en este caso esas aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, en esta migración, en la parte superior, digamos, está el motor de corriente continua. Normalmente el motor de corriente continua, como es abierto, siempre tiene el problema de los mantenimientos. O sea, el punto de las escobillas, si se dan cuenta acá, este polvo rojo, este polvo fino, en este caso, entra o entraba, en este caso, en esas escobillas. Y eso hacía, digamos, que el motor por ahí salga de funcionamiento, que por ahí sea un tema de mantenimiento, limpieza adicional, digamos, al estándar. Y aparte, de repente, para tener un mejor tipo de ventilación, un mejor sistema de ventilación, un aire más limpio en este caso, tenían que utilizar todo este sistema, en este caso, de tubería de aire, en este caso, para que el motor pueda ingresar aire limpio, en este caso, sin toda esa polución. ¿Sí? Básicamente ese era el principal problema en esta aplicación. Es por eso que para el tema de la migración ya se considera, digamos, un motor RPMAC cerrado. Si se dan cuenta acá, la base
no han sobredimensionado la base, o sea, prácticamente han usado una base similar en este caso, y el motor en este caso también era compacto de repente, porque acá de repente tenían, por ejemplo, tenían un tope, una barra, en este caso que por ahí evitaba de repente poner otro motor más grande, ¿sí? O sea, prácticamente en tema de espacio es bien compacto, o sea, sí es ideal en este caso para este tipo de aplicaciones, y tienes igual torque de arranques elevados, picos de tensión, arranques y paradas constantes, o sea, el RPMC fue una mejor opción en este caso para esa aplicación. De repente si trataban de colocar un motor estándar, o sea, ya para comenzar la base era una base distinta, ya el tema de la vibración también como iban a ser una base más grande también podría haber sido un inconveniente, un problema. ¿Sí? Por ejemplo, este caso un motor de 200 HP en este caso, para este caso. ¿Qué más? Tema de inyectoras, ¿sí? Para el tema igual, para el tema de plástico de repente o de repente otro tipo de aplicaciones, tenemos inyectores de polietileno. Acá resaltar, digamos, es el tema del tema de la dimensión del motor. Por ejemplo, en este caso es un motor de 600 HP. Un motor de 600 HP, básicamente en un RPMC, prácticamente el motor es la mitad del tamaño de un motor estándar. Si que trataran de poner un motor estándar, por ejemplo, acá toda la base prácticamente tendrían que modificar. Tendrían que modificarlo, encima la base acá es una base metálica, o sea, por ahí de repente no podría soportar de repente el peso del motor estándar, igual acá el acople también todo tenía que modificarlo, es por eso en este caso que el RPMC fue la mejor opción para hacer esta migración. Y por último, en este caso ya para culminar, el tema de lo que hemos mencionado, los ambientes reducidos. Normalmente, por ejemplo, en fajas transportadoras, en líneas, en este caso de máquinas papeleras o en algún tipo de industria que hemos mencionado, normalmente el espacio a veces es importante. Es importante porque a veces no tienen mucho espacio y hay siempre vigas, paredes de repente, o estas mallas en este caso que protegen el motor, pero que evitan en este caso poner un motor de mayores dimensiones o de repente son motores que están dentro de gabinetes, están encerrados de repente, digamos, y a veces el largo del motor también evita, en este caso, que la aplicación se pueda colocar un motor estándar. ¿Sí? Es por eso que el RPMC, por ejemplo, pulpe papel, imprenta de repente, o algunas aplicaciones de extrusora, o sea, es ideal en este caso por el tema del espacio que se puede manejar. ¿Sí? Básicamente debido a eso, digamos, es que los motores RPMC con la solución con variador de frecuencia, el PowerFlex 755, digamos, es una alternativa, de repente es una buena opción en este caso para el tipo de migraciones que ustedes puedan tener en distintos tipos de industrias, y básicamente donde puedan detectar un motor DC, lo ideal, digamos, es tratar de migrar, en este caso, a esta nueva solución. ¿Sí? Que como vimos, en este caso tiene múltiples ventajas, tanto en el mantenimiento en este caso que es un punto bien importante en este caso, y temas de ahorro de energía, ahorros en el tema de componentes adicionales, un monitoreo, un control efectivo, un monitoreo efectivo en este caso de la aplicación, es bueno en este caso para este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Eso sería en este caso todo por nuestra parte. No sé, Luigi, ahí tendrás algún comentario, algo adicional. Las consultas. Sí, a ver si es que tienen algunas consultas, por favor, pónganlo ahí donde indica preguntas para poder absolverlas, ¿no? A ver, por el tiempo quizás absolvamos un par de consultas, pero bueno, a través de ahí pueden indicar las consultas que vean convenientes. A ver, bueno, por ahora no hay ninguna consulta. Ah, ya, ha quedado claro, está bien, está bien. Por si acaso Sí. ahí también, si es que sí, 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 por si acaso también no se olviden descargar la información. Ahí por ahí en la parte de documentos tienen la información del brochure del motor, tienen la información del brochure del variador de frecuencia y bueno, tienen la presentación ahí para que la tengan a la mano. Así que pueden aprovechar en este caso para poder descargarlo. Por ahora no hayan descargarlo en este caso porque bueno, al culminar la presentación ya ahí bueno, se borra todo, bueno, se cierra la sesión, así que pueden aprovechar a hacer, descargar la información. A ver, acá ya hay un par de consultas. El único modelo de PowerFlex que puede trabajar en reemplazo de un drive DC es el 755. Bueno, sí, o sea, no necesariamente. En general la familia 750 podría, pero es que el 753 va más para aplicaciones de uso general. Si es que vemos que podría calzar con respecto al torque que tiene, sin necesidad de utilizar un encoder especial o mejorar el tema del
modo de control con respecto al torque, podría evaluarse un 753. Si no, con el 755, que tiene justo estos parámetros predictivos para, digamos, para poder hacer un buen reemplazo y sobre todo esta tecnología Force mejorada con respecto al 753 para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, va a depender de la precisión. O sea, obviamente, si yo quiero posicionamiento, ahí sí el 755 está preparado, el 753 no. El 753 puede tener alta inercia, ¿no? También comparte la tecnología Force, pero lo que es posicionamiento no lo va a tener. Ahora, acá, a ver, otra pregunta de Edgar. ¿Cuál es el tipo de compensación que se requiere en la solución con motores DC existentes? Compensación. Sí. Yo lo entiendo por el tema de la energía reactiva, en este caso puede ser, por el tema de la energía reactiva, de repente hay condensadores para que puedan tener menor consumo en ese tema de la parte de energía, para el tema del tablero, lo entiendo por ese lado. Bueno, sí, no especifica, no especifica. Eso podrías tomarlo así. Sí, sí, sí. A ver, A ver, otra. Ah, ¿vas a decir algo más, Edgar? no, no, básicamente sería, claro, ese tema de compensación sí sería adicional en este caso al motor, ya sería ya un equipo, un equipamiento, un accesorio de repente eh, adicional al equipo. En este caso básicamente el motor sería, cumpliría con la misma característica del motor de corriente continua, tanto por el lado de potencia y por el lado de característica de torque en este caso. Ok, ok. Acá otra consulta dice, al hablar de RPMC, ¿se refiere a un modelo de motores de Allen Bradley? No. Bueno, ahí Edgar nos va a especificar un poco más. Sí, sí, sí. Edgar, RPMC, ¿a qué se refiere? Sí, RPMC es el tipo de motor, pero pertenece en este caso a la marca, en este caso ABB Baldor. ABB Baldor, digamos, es propietaria, está dentro de la línea de esos motores, los RPMC. Estos son motores ideales para lo que es variador de frecuencia y en este caso en particular es ideal para lo que es migración de corriente continua por alterna. Esa es una de sus aplicaciones, porque aparte el RPMC tiene múltiples aplicaciones, tiene distintos tipos de aplicaciones, pero en este caso en particular, en esta presentación, hemos ido por la solución, en este caso, de migración de DC a AC. Otra consulta nos pregunta, a ver, en bombas de agua, ¿cómo sería el ahorro de energía con un motor de bomba de agua? Bueno, eso no está muy relacionado a la migración. Pero bueno, digamos así con el variador, voy a plantearlo. Para el variador, si yo tengo una aplicación de bombeo y yo puedo llegar a bajar la velocidad, digamos, a la cual va a trabajar, es decir, no va a trabajar los 60 Hz, quizá por ahí la bomba me va a permitir trabajarla a 50 Hz, ya, reduciendo estos 10 Hz, yo podría tener un ahorro en la potencia que va a consumir el variador para poder dar esa energía de aproximadamente un 30 al 40%. Entonces, así es como se da el consumo en ahorro de energía con respecto al variador de velocidad, en una aplicación de bombeo, ¿ya? Si obviamente voy a utilizar a 60 Hz, probablemente lo más conveniente sea utilizar un soft starter para que me ayude en el arranque y la parada, ¿no? Si es que no voy a modificar la velocidad en todo el proceso. Pero si tengo una oportunidad de poder modificar la velocidad, básicamente la cantidad de potencia con respecto al torque va a ser así la relación. A ver, ya, yo creo que ya estamos con el tiempo un poco limitado. A ver si es que de todas maneras las consultas que han dejado por acá van a ser contestadas, no se preocupen. Todo lo que ha grabado, digamos, como parte del webinar y va a ser contestada en los correos que se le indiquen. Listo, muchas gracias a todos. Bueno, esperamos que les haya servido bastante el webinar y bueno, hasta una siguiente oportunidad.